Bienvenidos a un nuevo vídeo, madridistas, gente de fútbol y buena gente en general. Este vídeo no va a ser un vídeo al uso, no va a ser el típico vídeo reaccionando, no sé, a lo que dice alguien en concreto. No va a ser un vídeo revisando jugadas polémicas ni nada por el estilo, va a ser un vídeo puritito Real Madrid. Y fijaos, posiblemente este vídeo no sea tan visto, o sea, es algo que ya acepto desde un inicio. Pero si merece la pena, no sé, alegrar un poco el día, darle algo de confianza, algo de esperanza a todo madridista que vea este vídeo, para mí ya habrá merecido la pena. Fijaos, yo no quiero venderos la moto. Yo no quiero decir que vamos a pasar la eliminatoria. Sería mentiros, sería crearos falsas expectativas, porque si nos ceñimos a la objetividad, si nos ceñimos a la realidad, lo más probable es que el Real Madrid quede eliminado el próximo miércoles. También te digo, creo más en la remontada hoy que ayer, y posiblemente mañana crea más que hoy, así que lo mismo este vídeo envejece mal, pero en el buen sentido. Pero me ciño, por ejemplo, a unas palabras que dijo Lucas Vázquez, que yo no tomé muy en cuenta, se podría decir, porque acabábamos de perder el partido, y como entenderéis, no estaba para muchos fuegos artificiales. ¿Cómo se prepara ahora esa remontada? Porque en esta era moderna no se ha conseguido nunca, de un 3-0. Bueno, ya te digo, ¿no? Creo que si hay algún equipo que es capaz de darle la vuelta somos nosotros, en nuestro estadio, con nuestra gente, nuestra afición, todo puede pasar. El caso es que lo dijo y tiene razón. Si hay un equipo que es capaz de hacer este tipo de cosas, es el Real Madrid. Pero me he tomado la libertad de recoger las 10 mejores remontadas de la era moderna y no tan moderna del Real Madrid para que recordemos que nuestro equipo es capaz de hacer cosas increíbles. Obviamente no puedo mostraros goles, no puedo mostraros vídeos, yo no gozo, ¿no?, del privilegio de poder mostrar imágenes de la UEFA ni de la Liga, sin embargo otros creadores de contenido grandísimos sí, y yo, bueno, juego con las cartas que me toca. Y os voy a enseñar, vamos a reaccionar a unas palabras de Emilio Butragueño sobre una de las mayores remontadas de la historia, se podría llegar a decir, que tuvo lugar en Madrid, en el Bernabéu, con varios actores secundarios y principales también, que a mí me ha hecho venirme un poco arriba, no os lo voy a negar. Es increíble ese documento, lo que narra Emilio Butragueño, y yo creo que hasta el más pesimista se le va a encender un poquito solamente la chispa de la esperanza. Así que me gustaría que compartieras este vídeo después de verlo, que interactuaras con él, que comentaras, ¿vale?, qué es lo que te parece todo esto, que dieras like, que es importantísimo y además es gratuito, nos ayudas un montón, y te suscribas para que la familia madridista siga creciendo. Empezamos. Bien, chicos, vámonos al artículo, ¿vale? Es algo que he buscado por internet, hay varios portales que también hablan de esto, y sobre todo ahora, que está tan de moda por este 3-0 del Arsenal al Real Madrid, pero este me ha parecido muy interesante y además os lo voy a dejar en la caja de comentarios para que cliquéis, porque también adjunta vídeos que están en YouTube, así que bueno, si queréis por vosotros mismos, bueno, inspeccionar y reaccionar a las jugadas de esos partidos, pues os lo dejaré en la caja de comentarios, porque como bien sabéis y repito, no puedo mostrar ni goles ni imágenes UEFA. Las 10 mejores remontadas del Real Madrid. ¿Podrá volver a hacerlo ante el Arsenal en la Champions League? Vamos al artículo, ¿vale? El Real Madrid es uno de los equipos del mundo, es uno de los mejores equipos del mundo según para 90 minutos, o sea, lo siento, es el mejor. Mal que os pese, es el mejor, ¿vale? Y su palmarés así lo indica. Los merengues son sinónimo de Champions League y nadie quiere vérselas con ellos. Es normal, ¿no? De ahí la felicidad que tenían los del Arsenal el otro día. Es totalmente lícito y comprensible, ¿no? Sin embargo, el Arsenal le dio un golpe durísimo en la noche del 8 de abril de 2025 en el Emirates Stadium, ¿no? Venciendo 3-0 de los cuartos de final de la actual edición. El Real Madrid deberá dejarse la vida en el Santiago Bernabéu si quiere conseguir el billete a las semifinales. Pero
no todo está perdido. Para los blancos, los aficionados del fútbol, ya estamos acostumbrados a ver épicas remontadas del Madrid. Aquí recordamos las mejores de su historia. ¿Estarán todas? Faltará alguna, ¿no? Vamos a ver, la primera que nos dicen, esto no va por orden. O sea, no va, el número 1 es la mejor, no, simplemente muestran las 10, ¿de acuerdo? Aquí, de la primera que nos habla, es por supuesto de una de las más recientes, porque también es cierto que íbamos perdiendo 2-0 frente al Borussia de Dortmund en fase de grupos, ¿no? En la liguilla esta, y terminamos ganando, creo que fue 5-2 con hat-trick de Vinicius, ¿vale? Pero no era un partido tan importante, se podría llegar a decir. Bueno, semifinales de la Champions 2023-24, ¿no? El año pasado el Real Madrid lo volvía a hacer. Tras el empate en la ida frente al Bayern de Múnich, se adelantó con un golazo de Davis, 0-1, qué golazo de Davis, ¿eh? Pero en los minutos finales, con un doblete de Joselu, los de Ancelotti le dieron la vuelta y se metieron en la gran final de Londres ante el Borussia de Dortmund. Puede ser que esta esté infravalorada, pero el equipo era el Bayern de Múnich. Era el minuto 80 y largos, y el Real Madrid necesitaba 2 goles para imponerse o 1 para empatar la eliminatoria. ¿Qué equipo no quisiera ir ganando en el minuto 87-88? Ir ganando en ese contexto. Cualquiera, es que hemos normalizado que el Real Madrid haga este tipo de cosas, y cuando mete 2 goles en el minuto 88 y en el minuto 90... decimos, bueno, una más del Real Madrid. No, chicos. ¿Cómo que una más? ¿Sabéis lo complicado que es eso? ¿Sabéis lo complicado que es? Mucho, además. Mucho. Yo le doy muchísimo mérito y además yo quiero mucho a Joselu. Ya lo sabéis. Había muchas mofas sobre él y de su papel en el Real Madrid. Y la gocé como nunca cuando vi los 2 goles de Joselu porque se lo merecía, ¿vale? Jugadorazo Joselu, que nos vendría muy bien esta temporada. Número 2. Semifinales de Champions 2022. Esta es, sin lugar a dudas, la remontada por excelencia que yo he vivido. Recuerdo verla con mi hermano. No tenía ni canal ni nada, ¿eh? Fueron meses antes. Recuerdo verlo con mi hermano y no dar crédito. O sea, esa explosión de adrenalina, esa explosión de felicidad, ese orgullo vikingo, ese orgullo madridista, ese sinsentido que te deja sin palabras, eso para mí es muy, pero que muy difícil de superar, ¿eh? Muy difícil de superar. Lo conocemos todos, ¿no? Este suceso, el Manchester City había derrotado al Real Madrid 4-3 en el Etihad, ¿no? O sea que fue una gesta, porque el City ese día... En fin... Y nosotros, todo lo que nos llegaba era gol, con un Karim Benzema espléndido y con un Vinicius que marcó uno de los golazos de la Champions, ¿no? En fin, nos derrotó 4-3 en el Etihad. Para la vuelta, todo parecía indicar que los Citizens accederían a la gran final porque Riyad Mahrez había logrado el 0-1, ¿no? El 3-5. Sin embargo, el brasileño Rodrigo Goes logró un doblete en el 90 y en el 91. Esto es más difícil que lo que tenemos el miércoles. De hecho, fijaos, este era el porcentaje que nos daban, ¿vale? Para ganar aquella eliminatoria. Un 1%. En esta cuatriplicamos ese porcentaje. No es muy alto, desde luego. Nos dan un 4%. Un 4%. Pero si al Real Madrid le costó en aquella ocasión... un poquito de más trabajo, pero teniendo en cuenta que era un 1%, ¿qué no son capaces de hacer con ese 4%? En fin, ¿qué os voy a contar que no sepáis ya? Octavos de la Copa de Europa de la temporada 75-76, ¿vale? En aquella ocasión los blancos se enfrentaron al Derby County. Yo estuve viviendo en Derby. Y tuve una conversación bastante interesante con uno de mis jefes en uno de los trabajos que yo tuve allí, contándome este suceso, ¿vale? Él lo vio, de hecho, ¿vale? Era mi jefe, ya tenía una edad, ¿vale? Y me lo empezó a comentar, ¿no? Perdimos 4-1. 4-1 en Derby. Que por cierto, el campo está bastante chulo, el típico campo inglés, ¿no? Bueno, vamos allí a Derby, allí a Inglaterra, y nos metieron 4. Lucía difícil que pudieran remontar, ¿no? En el Santiago Bernabéu.
Sin embargo, lograron imponerse 5-1 a través de los dobletes de Roberto Martínez y Carlos González Santillana, un mítico del Real Madrid Santillana, ¿no? Así como un tanto de José Martínez Pirri, que es de mi tierra, por ejemplo. O sea, todo el mundo me relaciona con Málaga, pero yo he nacido en Ceuta y estuve viviendo en Ceuta hasta los 7 años. De hecho, tengo mucha familia en Ceuta. Y siempre me han hablado de Pirri como el héroe, ¿no? Local, ¿no? Y también del madridismo porque es uno de los grandes de la historia, ¿no? Ay, cuartos de la Copa de Europa 79-80. Y ya estamos viendo que nos metieron 4, era una diferencia de 3 goles y ganamos 5-1, ¿vale? O sea, se puede. Además, con paralelismos. 2 equipos ingleses, ¿vale? Cuartos de final de la 79-80. Los españoles quedaron emparejados frente al Celtic, donde perdimos 2-0, ¿no? Y también con obra y ayuda, ¿no? De Santillana y Juanito, ¿no? Entre otros, ganamos 3-0 en el Santiago Bernabéu. Otra remontada histórica de aquel Celtic de Glasgow, que no es el Celtic de ahora ni de Fly. Hay que recordar, no sé si es en aquella época, pero el Celtic tiene una Copa de Europa en su haber. O sea, no es cualquier cosa, me quiero referir. Para los octavos de aquella Copa, el Real Madrid chocó frente al Anderlecht, ¿vale? En la Copa de la UEFA, que no tiene nada que ver con la Copa de la UEFA actual. Creo, si no recuerdo mal, que a la Copa de la UEFA iban los terceros de cada país o una cosa así. No recuerdo exactamente bien el formato, pero era una Champions. Tú imagínate que el Bayern de Múnich, por aquel entonces, queda tercero. El Real Madrid, el Milan, ¿no? Porque son ligas competitivas, eran ligas muy competitivas. Y había copas de la UEFA que eran incluso más duras que copas de Europa. En la ida, el equipo blanco perdió por goleada 3-0. Sin embargo, en la vuelta, dieron cátedra al llevarse el boleto para cuartos de final tras vapulearlos 6-1 gracias a un triplete de Emilio Butragueño, un doblete de Jorge Valdano y un tanto de Sanchís, ¿no? De Manolo Sanchís. De esta remontada es de lo que, bueno, de lo que habla Butragueño en el clip que os había mencionado antes, que vamos a reaccionar después. Es antológico, de verdad, ¿eh? Y te habla mucho de lo que es la mentalidad de un equipo, la mentalidad de las personas, por ende también de los jugadores, y que no todo, obviamente, tiene que estar en las piernas, pero que la mente también juega un papel fundamental. Después lo vais a escuchar, ¿vale? Las 6, cuartos de Champions, bueno, yo lo recuerdo, perdimos 2-1 en Alemania contra un Bayern de Múnich que era la rehostia, ¿vale? Y ganamos 2-0 en el Bernabéu con tantos de Iván Helguera y de Guti. Lo recuerdo perfectamente ese partido. Semifinales de la Copa de la UEFA, frente al Inter de Milán. Caímos 2-0 allí, en Milán, obviamente, y ganamos 3-0 en el Bernabéu, frente al Inter, Y muchas veces pecamos en pensar que tenemos que meter 4 frente al Arsenal. Obviamente, si queremos pasar directamente, sí. Pero con un 3-0, igualas la eliminatoria. Sé que aún así es complicado, ¿vale? Igualas la eliminatoria y es otro partido. Es otro partido. Se abre un escenario totalmente diferente. Imagínense el Bernabéu si marcamos en el minuto 12. Un gol de Vini, un gol de Mbappé, un gol de Rodrigo, un gol, da igual, de Rüdiger. O ya presión, ¿eh? Esto no es una eliminatoria como tal, no hace falta ni que os lea la descripción, pero imagínense el contexto de partido. 1-0, una final de Champions, un Atlético que defendía con uñas y dientes. Minuto 93. Un córner de tantos que habíamos lanzado en todo el partido. ¿Quién te iba a decir a ti que en ese último córner el Real Madrid iba a marcar? Era tan complicado, y aún así lo hizo. Y en la prórroga los pulverizamos. Esto para mí fue un antes y un después en la historia del madridismo, ¿eh? En la historia del Real Madrid. ¡Wow! Esto siempre quedará aquí en nuestros corazones, ¿vale? Bueno, aquí no se puede ver el vídeo, tampoco lo íbamos a ver. Cuartos de Champions 2016. Esto es también muy conocido. Perdimos 2-0 allí en Alemania contra el Wolfsburgo y ganamos 3-0 en casa con un hat-trick de Cristiano. Me acuerdo que el último gol fue de falta, ¿no?
fue poesía también. Y era muy complicado. Aquel Wolfsburgo tenía a Kevin De Bruyne, tenía, si no recuerdo mal, a Epseco, si no recuerdo mal, tenía una muy buena plantilla. Y aún así nos conseguimos, bueno, adherir, ¿no?, a la Champions de nuevo y ganarla. Y ganarla. Octavos de la Copa de la UEFA, 85-86. En el primer partido, el Borussia de Mönchengladbach sacó la victoria por una goleada de 5-1 al Real Madrid. 5-1, ¿vale? Dejando ver que los merengues no se recuperarían. ¿Quién iba a pensar eso, no? Sin embargo, los blancos lograron avanzar a los cuartos tras vencer 4-0. Ya sabéis que por aquel entonces había gol doble, ¿no?, fuera de casa, con dobletes de Valdano y de Santillana. No es imposible, chicos, no es imposible. Y ya para terminar, chicos, os quiero enseñar lo que dijo Butragueño de aquella eliminatoria frente al Anderlecht, donde cayeron, si no recuerdo mal, 4-0 y terminaron ganando, creo que fue 6-1. Vamos a escuchar. Jugamos una eliminatoria en la Copa de la UEFA contra el Anderlecht, un equipo belga. Perdimos en Bélgica 3-0. 3-0 en fútbol es terrible, y más para el Real Madrid. Todos estábamos destrozados. El entrenador era Amancio, el pobre. Estaba triste, cabizbajo. Y entonces entró Camacho. Parecía que habían abierto una puerta y había entrado un ciclón directamente, ¿no? Fue uno por uno, diciendo: ¿qué pasó? No pasa nada, no pasa nada, vamos a meter 4. Y en ese momento, claro, yo me quedé así, digo, ¿este loco qué está diciendo? Vamos a meter 4. El Anderlecht llevaba 6 meses sin perder un partido. Entonces fue al míster y le dijo: Amaro, porque habían sido compañeros, ¿no? Dice: Amaro, tranquila. En 15 días los matamos, no te preocupes, los matamos. Llegamos al día siguiente al vestuario. Entonces, en el vestuario hay una pizarra. Sí. Camacho había llegado el primero y había puesto en la pizarra 4-0, ¿no? Claro, quedaban 2 semanas para el partido, ¿no? Bueno, pues desde ese momento, todos los días, él entraba en el vestuario antes del entrenamiento para recordarnos: ¿qué vamos a hacer contra el Anderlecht? Y nadie respondía. ¿Tenéis miedo? Vamos a meter 4. Así, todos los días, ¿no? Luego ya quedando 4 días para el partido, recuerdo que jugábamos contra el Atlético de Madrid, en el Calderón. Y entonces, por la mañana, estábamos al desayuno, iba mesa por mesa, y dice: ¿qué, muchachos? ¿Cómo estamos? Claro, parecía, no sé, parecía el presidente, parecía el dueño del club. Era una cosa increíble. Camacho, para los que seáis más jóvenes, es un legendario lateral del Real Madrid. También fue seleccionador de la selección española, obviamente. Y llegó a ser entrenador del Real Madrid, pero no por mucho tiempo. Es uno de esos jugadores legendarios nacionales, ¿no? Bien, José, tranquilo. Tranquilo nada. El miércoles, claro, está pensando en el miércoles, jugamos contra el Atleti esa noche, ¿no? Hay que meterle 4, muchachos, vamos, Y esta noche después del partido a descansar, a comer bien y a prepararnos. Bueno, total, ganamos al Atlético de Madrid 0-1 y el lunes nos concentramos, jugábamos el miércoles. Y por la tarde fuimos a ver Karate Kid. Entonces, al salir de Karate Kid, otra vez: ¿habéis visto, muchachos? Se puede, tal. Bueno, claro, ya llegó un momento de grado de excitación que contagió al equipo, que el día del partido, nadie dudaba de que íbamos a pasar la eliminatoria. Nadie. Bravo Camacho, ¿eh? Me parece un documento brutal, espectacular, como un equipo hundido, él mismo te lo dice, ¿no? Que cuando en primera instancia le va a Camacho y le dice: no pasa nada, en 15 días los matamos, nadie se lo cree. Dice: pero bueno, el tío este, ¿no? Y que a partir de ese día, en las concentraciones y demás, iba uno por uno recordándoles que había que marcar 4 frente al Anderlecht. Un equipo que ahora no es nada, entre comillas, pero un equipo que ha tenido fases muy buenas en su historia y que lo está diciendo él. Llevaba más de 6 meses sin perder, ¿vale? Más de 6 meses. ¿Y cómo fue aportándoles moral, confianza, autoestima? Es que es increíble. Muchas veces las cosas están aquí. Si las visualizas, no te da la garantía de que lo vayas a conseguir. Pero, desde luego, es un plus. Es un plus.
el poder de la mente, más la calidad que atesoran nuestros futbolistas, sí, que atesoraba, por supuesto, Emilio Butragueño, que creo que marcó un hat-trick en ese partido. Posiblemente sin esa arenga, sin esas arengas, sin esas charlas donde un Camacho que parecía tenerlo muy claro, parecía un loco, es que es increíble, al final termina siendo el que da esa vitalidad, esa energía, esa esperanza a sus compañeros y terminan logrando la gesta. Me parece brutal como lo cuenta, muy natural, me parece brutal el documento. Y es que este equipo no es solamente de ahora. No son las remontadas que hemos hecho en estos últimos años. Es que las llevamos haciendo desde el principio de nuestra historia. Y como bien dijo Lucas Vázquez, si hay un equipo que puede hacerlo, es muy complicado, no os quiero engañar, es muy difícil. Pero si hay un equipo que puede lograr que un 1% sea suficiente para remontar una eliminatoria imposible, ese es el Real Madrid. Así que el no ya lo tenemos, pero como dice Toni Kroos, al final somos el Real Madrid. Al final somos el Real Madrid. A la Madrid, carajo, y a reventar a los ingleses, metafóricamente hablando y futbolísticamente hablando, el miércoles. Y si caemos, que sea con la cabeza alta. Ya pasó frente al Borussia de Dortmund, donde caímos 4-1, si no recuerdo mal, y estuvimos a un gol de eliminarlos, con aquel Sergio Ramos llorando. Claro, no sabía que a partir de ahí ganaría muchísimas. Pero esto puede ser un poco el resarcirse de aquella remontada frustrada, ¿no? Así que nada, ahí tenéis la caja de comentarios para opinar al respecto, yo estaré ahí para leeros, y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao, chao.